Bueno, ya tenemos conectado nuestro primer invitado, Adri. Le voy a contar Bueno, al público que vamos a estar con el doctor Diego Vega Layún. Es médico especializado en neurofisiología clínica. Vamos a hablar de un tema que con la pandemia se ha sufrido mucho además, pero que es importante conocer. El doctor Vega Layún confirmó que los pacientes en coma pueden escuchar, mirar y sentir. Yo doy fe que a mí me pasó. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está Vega Layún? ¿Qué tal? buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Se escucha bien? Perfecto, Perfecto. impecable, impecable. Lo que lo veo es Bueno, muy muchas gracias. oscuro. No sé si Adri vos Muy también. ¿Vos lo oscuro. ves oscuro? Estoy en el consultorio, encendí todas las luces, a ver si Quédese cambio así. la... El tema No, es que tengo... no, no. ¿Sabe qué? No toque nada. Lo No, escuchamos Bueno, no tocamos nada. atentamente. Bueno, antes que Por nada, favor, porque eso. te estaba escuchando hablar, mi hijo vive... Yo estuve 10 años en esa isla, en la isla al ¿sí? lado, donde está el volcán, ahí donde me No. formé, donde hice mi especialidad. Yo hice mi especialidad en Las Palmas de Gran Canaria, y de ahí son mis hijos, de Las Palmas de Ah, Gran Canaria. Y realmente la situación que se vive es bastante delicada. Hay mm, muchos familiares y personas que se han tenido que trasladar a la isla de al lado, que es Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, realmente, si bien son islas volcánicas, este tipo de fenómenos no se suelen dar con cierta frecuencia, con frecuencia. Entonces, la verdad que sí están en una situación de alarma compleja. Terrible, sí, acá en Francia, yo estoy en Francia, doctor, y ayer miraba las imágenes también que Adri vio hoy, pero como es todos los días noticia en en los noticieros, obviamente, que la gente decía, solamente agarré mis documentos y salí corriendo porque la lava viene. Nada da más miedo que estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Pero la verdad que la están pasando muy mal. ¿Y a dónde va esta gente? Porque la isla tiene una X cantidad de metros cuadrados. Entonces, ¿a dónde se van? Sí, Se es una cruzan enfrente, reagrupación como usted de, dijo. So- Son 7 islas, efectivamente el Servicio Canario de Salud está tratando de reorganizar y reagrupar a las familias. Bueno, estoy enterado de primera mano porque, insisto, mi hijo está allá viviendo y estoy, Ah, bueno, está muy allá. atento a todas las noticias que está. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, estoy Y muy interiorizado de... una pregunta de su familiar directo. ¿Qué Sí. le dice su hijo? Que está en una situación tremenda. No, él es chico todavía, pero, o sea, como Ah, son, el problema está focalizado en la isla de al lado, que es La Palma, él está en Las Palmas en plural. ah, Entonces tienen ok. que Ah, reagrupar a los familiares de Las Palmas, los llevan para las distintas islas, digamos. Pero sí, hay que claro. estar atento porque es toda una situación se puede colapsar en cualquier momento, ¿no? El sistema de transportes y de mm, reagrupación. Pero bueno, es un tema Bueno, diferente. sí, sí, pero hay que estar atento porque hay mucha gente pasándola mal. Doctor, le Sí. quiero hacer una pregunta de base para la gente que nos está viendo, inclusive para mí. ¿Qué es la neurofisiología clínica? ¿En qué se basa? No en qué se basa, ¿qué es? Es una especialidad dentro de la neurología donde nosotros a través de estudios específicos diagnosticamos diferentes patologías neurológicas. Digamos, la neurofisiología clínica por definición es la fisiología del sistema nervioso, digamos, estudiamos los fenómenos bioeléctricos del sistema nervioso a través de estudios específicos y se llama clínica porque la otra parte de la palabra indica que tenemos que hacer en el lecho del paciente, tenemos que además de hacer un simple estudio, hacer una consulta médica para orientar lo que estamos viendo, los trazados, con el cuadro clínico del paciente. ah, Somos como los Ah, electricistas del cuerpo. Como el claro, traumatólogo se claro. suele decir es el carpintero, el gasista es el anestesiólogo, nosotros vemos todo el sistema nervioso, central y periférico. Y lo Yo, estudié allá yo en Las cuando, Palmas de Gran Canaria. mire usted, yo cuando lo presenté recién dije, lo relacioné con algo de COVID, pero ¿a dónde lo relacioné? Porque muchos enfermos de COVID entraron en estado de coma y había un coma farmacológico también. Entonces, al no poder los familiares entrar, estar con ellos, no escuchaban nada, no se conectaban con nada y yo siempre pienso que el amor cura mucho, ¿no? Los Bueno, afectos. Entonces, estos pacientes deben haber
a mí me pasó personalmente, muertos en una gran soledad. Bueno, es un tema muy profundo el que acabas de tocar y me tocó a mí, si bien yo no soy médico intensivista, yo soy médico neurofisiólogo clínico, uno se empieza a recibir llamados de amigos, de familiares, porque claro, se levantó una especie de muro de Berlín entre los familiares y los pacientes que estaban internados, no tenían acceso a visitarlos. Y entonces empezaron a recurrir a todos los que estábamos dentro del ámbito médico para hacer una especie de puente entre información entre su familiar que estaba internado y los parientes que estaban fuera. Dentro de mis aportes, dentro de la neurofisiología clínica, uno de mis trabajos, de mis estudios, es estudiar a estos pacientes que están en coma, llámese coma farmacológico, o bebés o neonatos que no se pueden comunicar, y saber hasta qué punto ven, escuchan y sienten. ¿Para qué vemos esto? Para saber si un bebé prematuro tiene alguna afectación visual, para saber si un paciente que está en estado de coma está empezando a perder esa sensibilidad o esa visión o los potenciales auditivos que se dicen, para ajustar la medicación, en algunos casos realizar alguna cirugía de urgencia, algún procedimiento de urgencia, en aquellos pacientes que están en coma, que uno no puede comunicarse con ellos y nosotros tenemos que detectar cualquier enfermedad del sistema nervioso, digamos, en un paciente que no se puede comunicar. Ese es mi trabajo dentro de los Claro. pacientes que están en coma. Dentro del caso concreto del COVID, ver si esos potenciales evocados visuales, auditivos o somatosensitivos se van deteriorando, tenemos que ajustar medicación, insisto, y ver si ese paciente tiene un buen pronóstico o no, o en este caso se nos está escapando de las manos. Ahora bien, eso es la explicación médica y lo que usamos en el día a día y para qué lo utilizamos en la terapia intensiva. Pero también para responder a las preguntas de los familiares que angustiados quieren Claro. saber si tiene sentido acercarse, si esos pacientes que están con un estado alterado de conciencia son capaces de ver, de escuchar y de sentir. La primera respuesta es que la mayor parte de los pacientes sí son capaces de hacerlo, y de hecho, cuando eso deja de ocurrir es un signo de mal pronóstico de alarma. Por otro lado, como estos pacientes sí tienen esa capacidad de interactuar, es muy importante, tienen mucho mejor pronóstico cuando reciben diferentes estímulos, y sobre todo, visita de sus familiares. ¿De acuerdo? Claro. Claro. ¿Y Nosotros cuando cómo? despertamos, sí, perdón. No, no, no. Siga, doctor, no, no. Cuando nosotros despertamos un paciente de una cirugía, por ejemplo, lo primero que hacemos, que está en una especie de coma farmacológico, para despertarlo, para traerlo de vuelta, lo llamamos por su nombre. Y el paciente, si bien vos lo podés zarandear, empujar, no se va a despertar. Pero cuando lo llamás por su nombre, cualquiera que haya estado en quirófano, sabe que el paciente abre los ojos grandotes. Es Nosotros una detectamos alerta. a través de los potenciales evocados auditivos en este caso, el cerebro cambia su actividad neuronal, hace una onda que se llama P300, se llaman potenciales cognitivos en este caso, detectamos que su actividad cerebral cambia en un estado de alerta y el paciente se despierta. Esto es demostrable científicamente. Imagínate Claro. cuando a un paciente, encima que se lo llama por su nombre, lo llama un familiar por su nombre. Si el objetivo es quitarle el respirador cuanto antes, si el objetivo es mantenerlo estimulado, es muy importante que continúe recibiendo estas aferencias. Claro. Me imagino que cuando fue el proceso todo este del COVID, usted debe haber tenido muchos llamados y los familiares que estábamos del otro lado, sabíamos, sentíamos que eh, podía existir una comunicación. Yo tenía entendido algo, doctor, hace mucho tiempo y viví la experiencia, que lo último que se pierde, por ahí estoy diciendo un disparate, es la audición. Bueno, es perfectamente así tal cual lo decís. El último sentido que se apaga, nosotros inclusive vamos evaluando pacientes que se van apagando, por así decirlo, para ir preparando a las familias, vamos viendo cómo se van extinguiendo esa actividad cerebral de la sensibilidad, de la vía visual. Y el último estímulo, como vos perfectamente decís, que se pierde, y esto es demostrable a través de estos estudios que yo realizo, que se realizan en neurofisiología clínica, que el último estudio que desaparece antes de abandonar este mundo es la audición. ¿Y cómo lo sabemos? Primero por el estudio que nosotros hacemos y vemos exactamente que ese paciente está escuchando. Y también sabemos que se está impactando cognitivamente, porque además de verlo en su actividad cerebral, lo vemos en su actividad en la frecuencia cardíaca, en distintos Claro. parámetros fisiológicos.
y vemos como que ese paciente que también está abandonando este mundo tiene una actividad fisiológica completamente diferente que aquel que lo hace de una manera solitaria. Entonces, que hasta en el Claro, bien morir es importante que mantengan el contacto con los seres queridos. claro. Adri, Yo pensaba qué importantes son las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Porque muchas veces son ellos que están todo el día atendiendo a este tipo de pacientes y qué importantes han sido durante el COVID y muchas veces con las personas que están solas, ¿no? Porque el tener a alguien que le dé la mano, que lo toque, que lo acaricie o que le diga algo, porque yo lo he visto eso, muchas lo hacen. Cuando uno entra a terapia a ver a algún familiar y el de al lado está solo, son los enfermeros y las enfermeras que cumplen con esa labor, ¿no? O sea, que qué importante que es, ya sabemos, ¿no? Pero otra cosa más de las cosas importantes que hacen. Y después yo quería preguntarle, aparte de esta reflexión, ¿cuáles son los estudios que le hacen al cerebro para comprobar todo esto, ¿no? Que se siente, que se escucha, que se, que se ve ve, que se también, ve. porque también ven. ¿Cuáles Bueno, son los estudios? lo primero que te quiero decir es que es muy importante la primera parte del trabajo de los enfermeros, del personal que está en terapia intensiva, porque puede mover un paciente, inclusive que esté fallecido, digamos. Esto está demostrado hace mucho tiempo. Hay reflejos medulares, con la corriente eléctrica se puede mover, pero sentir es inherente a la vida. Y ejercitar la vida a través de estas aferencias, a través de este contacto, además de escuchar ese pip, pip que se escucha siempre en terapia intensiva, es fundamental para mantener ese cordón umbilical que une a esos pacientes a la vida y a las ganas de vivir. ¿De Qué acuerdo? va. Entonces, lo primero es volver a remarcar la importancia, como vos bien decís, de los enfermeros y de la gente que Del trabaja en terapia personal. intensiva y les habla a los pacientes. Ahora entrando en tema de lo científico, nosotros realizamos estudios que se llaman potenciales evocados. Evocar un potencial se llama cuando nosotros estimulamos al paciente a través de estímulos visuales, a través de unos flashes, por ejemplo, auditivos a través de unos sonidos especiales, o somatosensitivos a través de unos estímulos en las muñecas o en los pies, y registramos cómo va cambiando la actividad eléctrica del cerebro en base a esos estímulos. Tiene que ser reproducible y medible para demostrar que efectivamente esos estímulos le están llegando al paciente. El cerebro estudiamos, digamos, ese tipo de variaciones de actividad eléctrica para corroborar que ese paciente ve, siente y escucha. Y en los bebés también, en los prematuros, ¿de acuerdo? No solamente los pacientes en coma, lesionados medulares también para saber qué pronóstico tiene esa médula. Dentro de la cirugía, si se está manipulando un cerebro o una parte medular, saber que esos potenciales continúen operativos, porque si no continúan operativos hay que cambiar completamente el esquema. Bueno, no me quiero meter mucho en cuestiones técnicas y médicas, No, pero no, no, tenemos no, muchas no, por eso, herramientas no, para no. realizarlo. No, porque sí, es muy difícil entenderlo, si no. No, yo quiero saber, usted como médico, por un lado, y como ser humano, por el otro, eh, ¿se dio cuenta que los pacientes con COVID, en este caso, que murieron tantos y que estaban en estado de coma y todo, eh, sentía que estaban en una gran soledad? No podíamos entrar en el pensamiento de ellos y ni en el mambo que están en ese momento cuando uno está en coma, pero ¿usted hubiese permitido entrar un familiar? A ver, yo no soy un médico de salud, digamos. Mi trabajo como médico es más individual y obviamente que yo siempre soy cómplice de mis pacientes para ayudarlos a mejorar. Inclusive en el hospital público, muchas veces si hay que saltarse alguna norma para ayudar a un paciente, yo soy cómplice de hacerlo. Me puedo equivocar, pero digamos, tengo herramientas médicas y además, como vos bien decís, soy un ser humano y me gusta colocarme del lado de los pacientes. Con respecto a Claro. los pacientes internados, te voy a decir que lo que más me afectaba, más que el paciente en sí, porque tiene un estado alterado de conciencia que muchas veces no sabe lo que le pasa, cuando yo salía de terapia intensiva o del quirófano, ver la cara o contactarme con los familiares que eran plenamente conscientes de lo que ocurría. La naturaleza y la biología es sabia y cuando te colocan en una situación extrema te nubla un poquito la conciencia y no entendés lo que te pasa. Pero los que estaban afuera, esas eran las verdaderas caras que a mí
me perturbaban cada vez que tenía que salir del hospital Lo o hablar con los angustiaban, familiares. claro. Usted sabe, doctor, Sí, le voy a sí, contar eso es. algo a usted y al público, algo que yo lo viví. Una de mis mejores amigas, hace muchos años, que soy la madrina de su hijo, tenía un cáncer terminal. Terminal, ya estaba en coma. Y, y yo no sabía más, le hablaba mucho, le hablaba mucho, le hablaba. Y de golpe le dije una mentira que se me hizo realidad. Yo le dije, Cristina, voy a tener un hijo. Yo no estaba ni embarazada, doctor. Ella se iba, se murió esa noche, pero quiero decirle que lloró, lloró. Mm, Y yo lo conté a sus hijos, les dije, se emocionó y le caía una lágrima. Fue muy impresionante porque como desde hace muchos años sé que lo último que se pierde es la audición, es esa cosa del ser humano de decir la frase para andate en paz, tener una alegría, no sé, se movilizan muchas cosas del otro lado ante un ser querido que se está muriendo. Pero es verdad que lloró, lloró. sí, sí. Por eso Permíteme me interesó. que tome la posta en ese relato. Y sí es verdad. Y la gente como vos y como muchos familiares lo manifiestan con cierta vergüenza, cierto rubor. Mira, pasó esto y el paciente reaccionó, se cayó una lágrima, varió su frecuencia cardíaca, sus variables hemodinámicas. Es verdad y es comprobable y es demostrado. No hay cabe ninguna duda, no es que han visto un plato volador o un fantasma, esto ocurre, ¿de acuerdo? Ocurre. Claro, Y el mensaje le ha llegado. ¿Cómo lo demostramos nosotros desde el punto de vista científico? Además de la variación de sus signos vitales, nosotros estudiamos, no te quiero aburrir, pero es la parte científica la que a mí Sí. me claro, incumbe. Nosotros claro, estudiamos una onda que se llama P300. Cuando ese mensaje que vos le diste a tu familiar, a tu ser querido, le llega al cerebro, en el 300, porque ocurren los 300 primeros milisegundos, se forma una onda en forma de U que opaca a todas las demás. A eso lo llamamos el fenómeno extraño, cuando un paciente escucha algo que lo saca de lo habitual. A ver, muchos espectadores pueden estar escuchando a un médico hablando y se pueden estar quedando dormidos o no. Yo puedo detectar que un paciente, que alguien me está escuchando, lo que no sabemos es cuánto le impacta en su cerebro esto. Lo detectamos con esta onda que se llama P300, sabemos que ese estímulo que vos le has dado llegó a un nivel más cognitivo, le impactó en su nivel cognitivo y secundariamente en sus parámetros hemodinámicos y en un reflejo como el lagrimear. Es perfectamente real y demostrable científicamente. claro. Ahora, yo supongo que esto también para los terapistas, los que manejan la terapia intensiva, que son médicos muy especiales, ¿no? Eh, Tendría que recomendarse que dejen, no en ese momento, ¿no? Que puedas hacerlo. Muy importante, me parece que tendría que estar dentro de los códigos, de los cánones de la medicina, digamos, eso, ¿no? Y lo está, y lo está. El problema se ha dado a dos niveles. Primero, una autocrítica que hago como médico, se ha perdido la confianza en nosotros los médicos para que de manera individual orientemos a cada paciente de manera individual. Es una medicina, estamos en una Claro, medicina muy intervenida, muy institucionalizada, donde de repente alguien que no se pauta el mismo tratamiento, medidas preventivas para un paciente de 90 que para un chico de 3 años, y no es así, por lo menos no es la facultad que yo estudié, no es así. Por claro. otro lado, se han tomado medidas que el director de hospital, el médico ha perdido la autonomía para tomar decisiones en cada caso individual. Nosotros estamos muy atados de pies y manos por mandatos superiores ajenos a la medicina Claro, para tratar de orientar en cada paciente que no es igual y ayudar al bien vivir, al bien recuperarse y también al bien morir. También voy a ser de abogado del diablo. Cuando las terapias no es solamente un paciente que entra a terapia tiene que atravesar un pasillo, distintas camas, digamos, tampoco es que uno libremente, por libre albedrío, puede decir, bueno, ahora pase todo el mundo, ahora no pase nadie. Pero no no, se no, puede hacer una medicina masificada donde es lo mismo para todos. Y te puedo asegurar que nosotros, bueno, yo y muchos colegas hemos hecho o ayudado a pacientes a pesar de los que nos imponían para tratar de ayudar a un bien vivir y a un buen morir. Todavía hay médicos que
tenemos cierta autonomía o esas ganas de, con criterios científicos, con criterio médico, acompañar a los pacientes a pesar de lo que venga mandado de otros lados, de otras órbitas. Claro. Quiero hacer una Doctor, sí, pregunta, Adriana. Maite. Puede ser, la gente que queda en estado vegetativo, no sé si es la palabra estado vegetativo, si está bien el término, que quedan mucho tiempo, que no se recupera, que quedan ahí, que los familiares no saben qué hacer, pero que siempre hay una madre o un padre que les hablan, que están encima, que los van a ver, que los acarician. ¿Ellos también les pasa esto? ¿Escuchan, sienten y ven? Bueno, a ver, con los estados de coma, vamos a llamarlo así, no me gusta el término estado vegetativo, no es un término médico porque No sé, no me gusta perdón. utilizarlo, pero bueno, sé que se emplea. Claro. No, por favor. El tema es ver la etiología. No es lo mismo un paciente que está en un coma por un traumatismo cráneoencefálico que en un paciente que está en estado de coma, como quedó, por ejemplo, Gustavo Cerati, por un problema isquémico. Entonces, no todos los pacientes son iguales, no Perfecto. todos los estados de coma son iguales, pero en líneas generales, como decíamos hace un ratito, el último sentido que se pierde es la audición, y en líneas generales siempre hay que estar al lado de esos pacientes, porque legalmente ese paciente sigue vivo, inclusive legalmente, hasta que legalmente deja de estarlo. Y un paciente está Claro. vivo y hay que tratarlo como un ser humano. No tenemos que perder ese concepto. Doctor Gracias. Vega Layún, muchísimas gracias. Súper interesante esta conversación. Súper. Gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a Además ustedes. me gustó mucho porque esta experiencia que yo viví no fue la única y compruebo que era verdad, que se escucha y que llega, me emociona, la verdad que me emociona. Gracias, doctor, muchísimas Permitime gracias. cerrar un segundito con un mensaje Sí, más positivo. sí. Hemos vivido una especie de fenómeno en donde creemos que la medicina no sabe nada o estaba en pañales frente a esto. Primero, la medicina occidental tiene 2000 años de evolución. Se sabe muchísimo. Y es verdad que muchísimo por aprender. Con este virus o con cualquier otro que vendrá. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si uno pone el foco en toda la parte de investigación, el mensaje que muchas veces le queda a los pacientes o a la gente es que no se sabe nada. Que un paciente en Claro. estado de coma escucha, siente y ve, lo sabemos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y es a veces un poquito frustrante, como en el caso tuyo, no lo sabías. Y por algún motivo mucha gente no lo hace porque no es consciente de que eso existe Claro. y está demostrado científicamente. Entonces pongamos el foco en lo que la medicina sabe, que es muchísimo, y no en todo lo que todavía se está por descubrir. Fantástico. Gracias, doctor Vega Layún. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. Buenas tardes. No, por favor, buenas tardes. Qué interesante. Súper, súper. Sí, No, yo sí, preguntaba eso sí. de las comas, los estados de coma tan largos, no voy a decir más la otra palabra, porque a veces, viste, uno tira la toalla o decís, no puede ser, no esto, no el otro. Tenemos gente que conocemos las dos que tiene esta situación hace Sí, años, ¿no? Y que con sí, un sin hijo, sí, embargo sí, sí. sostienen que sí, Y que sostienen escuchan, que bien, sienten. Sí, muy y lo bien. sostienen bien. Muy bien, la Sí, verdad que sí, sí. muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro próximo invitado, que es un amigo de la casa, por supuesto, que nos debe estar escuchando, este gran actor que, bueno, ha trabajado en las mejores producciones del país. Estuvo hace muy poco, en pleno COVID, creo. Y además es un hombre comprometido con la realidad política del país y muy respetado por todas las partes políticas, muy respetado. Así, bueno, estoy hablando del señor Luis Brandoni, por supuesto. Luisito, ¿estás por ahí vos? Hola, Sí, estoy Luis. acá, me estoy viendo. Hola. ¿Cuánta Ay, ya no, sofisticación, Dios mío, con esto? ¿Dónde están? viste, yo estoy en Qué París. paquetería, qué paquetería. ¿Dónde Yo estás? ¿Qué le ¿En no. vas a París? hacer? Estoy Ahí en está. París, No, Adriana, no, en no, Buenos